Pues bienvenidos de nuevo a una de estas entrevistas del primer congreso de Scabellum. Tengo aquí conmigo a Félix Rodrigo Mora, que es escritor y un ser humano autoconstruido. Ahí lo dejo. Eso es. Sí, ¿Puedes definir eso de autoconstruido? Claro, porque generalmente se dice autodidacta, pero autodidacta es el que se enseña a sí mismo. El de enseñar es solo una parte del autoconstruirse. Por ejemplo, hay que formar la voluntad, hay que formar la parte física, ¿no? Seguimos todavía en la concepción aristotélica de que lo único que el ser humano tiene que tener es inteligencia, de ahí la noción de Homo sapiens, pero nosotros también tenemos sensibilidad, tenemos voluntad, tenemos más cosas. Por ejemplo, yo tengo un libro sobre arte medieval en donde valoro mucho el componente estético del arte medieval, con lo cual, claro, prefiero decir autoconstruido que autodidacta. Pero bueno, en cualquier caso no he ido a la universidad, ni quiero ir, ni me produce ninguna impresión, al contrario, bueno, me produce una impresión negativa el sistema académico en su versión superior. Estamos un poco ahí, los dos en lo mismo. Claro. Pero bueno, hoy, Félix, a mí me gustaría hablar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Bien, no sé muy bien. ¿Cómo lo estás viendo? Si quieres nos vamos desde la edad medieval o nos vamos aquí ahora. Pues vamos a ver, sí, yo soy coautor de este libro, que muy bueno, tú por también cierto. Lo conoces. Es un libro largo, complicado, que se titula Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, volumen primero, recuperando la historia. Lo hicimos porque estábamos preocupados, el libro tiene ya 8 años, casi 8 años, estábamos muy preocupados por todo lo que estaba sucediendo, por el fenómeno del feminismo de Estado, por el manifiesto Scum. El manifiesto Scum, una monstruosidad. Explica ese el manifiesto Scum es la Biblia del feminacismo, ¿no? Ya es un texto antiguo, hace 35 años, es un texto breve, está redactado por la CIA, claro, lo firma una mujer yanqui que se llama Valerie Solanas, pero en realidad, más que la CIA, incluso yo diría que lo está fabricado por los servicios de contrainsurgencia del ejército de Estados Unidos. Se hace en un momento muy complejo, cuando ellos acaban de perder la guerra de Vietnam, cuando el imperialismo yanqui está retrocediendo en todas partes. Entonces, uno de los ingenios del imperialismo yanqui es crear una cuña, meter una cuña entre hombres y mujeres para dividir y vencerás, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se difunde mucho, nadie sabe quién lo difunde. Eso hace 35 años. Sí, este manifiesto me parece que la primera edición es del 1976. ¿Y recuerdas un poco qué decía este manifiesto? Sí, bueno, manifiesto Scum. Scum es el acrónimo de lo que significa en inglés para la muerte, para matar o exterminar a los hombres. Manifiesto para exterminar o matar a los hombres. ¿Hombres como género o hombres como ser humano? Como ser humano, sí. Y bueno, pues es un texto delirante realmente, pero nadie se atreve a citarlo, incluso editarlo siempre son ediciones rarísimas que nunca son difíciles de conseguir, sí, ¿no? que dices, pero vamos, ¿esto quién lo ha editado? ¿De qué país es esto? Siempre es como en la clandestinidad, ¿no? Y bueno, Valerie Solanas, ella estaba muy mal de la cabeza, disparó contra el Andy Warhol famoso y luego la metieron en la cárcel y murió, ¿no? Bueno, lo que ella propone es matar a los hombres. ¿Con qué Pues porque sentido? los hombres oprimen a las mujeres, el conflicto hombre-mujeres es eterno y de lo que se trata pues es, hay que ir con todos los medios. Ir a por los hombres como género. Sí, y también, bueno, género, personas, todo. Sí. Y propone pues matarlos, perseguirlos, dañarlos, tal, ¿no? Pero claro, antes ya pues nosotros estábamos viendo cuestiones muy negativas. Por ejemplo, quiero decir, a mí una cosa que siempre me afectó mucho del feminismo es cómo el feminismo destruye la inteligencia de las mujeres. Sí, yo todavía he comprobado eso. Sí. Además, eso es muy fácil. Vemos, por ejemplo, en debates públicos mujeres feministas y no feministas, no ya antifeministas, simplemente ajenas a los ismos. Todo ismo es una cárcel del espíritu. Sí. Todo, cualquier ismo, ¿no? Pero el feminismo mucho más, ¿no? Y te das cuenta cómo argumentan mucho mejor
las no feministas que las feministas, porque el feminismo, sobre todo el feminismo de Estado, yo distingo, hay gradaciones, feminacismo, el peor de todos, feminismo de Estado, y luego feminismo. Dentro del feminismo, bueno, hay cosas que pueden ser aceptables, ¿no? Son como 3 gradaciones, ¿no? Pues no consideran a la mujer como un ser visceral, ¿no? Y le enseñan a agredir, ¿no? El argumento suyo es que el elemento decisivo negativo de la mujer es la sumisión. Entonces eso en ningún ser humano, es que eso ya es una locura, ¿no? Los seres humanos tenemos inteligencia, hombres y mujeres, tenemos sensibilidad, tenemos voluntad y luego tenemos valentía y coraje, y entonces ahí pues, pero claro, la valentía y el coraje, si no se basa en una percepción inteligente de contra qué luchar y por qué y a favor de qué, pues te convierte en un fanático. Entonces el problema de los fanáticos es que no piensan, y ahora ya eso ha llegado al límite, ahora los discursos feministas y feministas son completamente descerebrados, no tienen argumentos, no tienen nada. ¿Estamos ya en un nivel de feminazis? Sí, porque cuando nosotros lo escribimos todavía no se había llegado a tanto, todavía había un argumentario, se podía argumentar, ¿no? Entonces surge este tipo de mujer feroz, bueno, lo que propone Valerie Solanas, ¿no? Que ya cuando pensó que Andy Warhol era un machista, pues fue y le pegó un tiro, así de claro. No, claro, esto pues lo que indica es que ya no piensas si esto ha creado, incluso ahora en la tumba del feminismo, el feminismo no tiene argumentos. Nosotros lo vimos muy bien con la persecución a nuestro libro. Recuerdo una vez en Barcelona que había una gente armando bulla en la presentación de nuestro libro y alguien se acercó, yo estaba al lado y les dice, bueno, pero vosotros argumentar, si ya sabéis que podéis entrar al local y podéis argumentar. Dice, no, porque los autores del libro nos ganan en la argumentación. Nosotros lo único que podemos hacer es gritar. Lo dice todo, ¿no? Sí, bastante. Lo dice todo, ¿verdad? Sí. Y claro, yo me dio un ataque de risa, porque quiere decir que a mí nunca me han impresionado los gritos, ni las amenazas, ni los insultos. Pero yo recuerdo que estaba muy preocupado con eso, porque aunque yo no soy un racionalista, no, pues siempre he tenido muchas distancias con Aristóteles y con todo el racionalismo occidental, sí pienso que el ser humano tiene que constituirse a partir del pensamiento. Luego tiene que tener muchas más cosas. Yo soy muy partidario de la fuerza de la voluntad, la filosofía cínica griega, no valora la inteligencia, ellos solo valoran la voluntad, el sentimiento de fuerza, pero no de fuerza de agresión, sino de fuerza interior. ¿No? Prescindir de los elementos materiales, la libertad a partir de la reducción al mínimo de las necesidades. Yo estoy muy de acuerdo y ahora voy a hacer con un amigo una serie de vídeos sobre la filosofía cínica, ¿no? Pero creo que todo eso tiene que englobarse, es decir, el ser humano es poliédrico, complejo, aquí está la inteligencia, aquí está la voluntad, aquí está la sensibilidad y todo eso dan el ser humano la espiritualidad integral, ¿no? Y entonces estamos viendo que el feminismo pues no quitaba eso. ¿Puedes hablar un poco desde esa base del feminismo? Porque me has hablado de este informe, ¿no? Pero esa base al principio tenía un sentido. Sí, claro. Y luego empezó a generar otro tipo de caminos más agresivos. Claro, ahora estamos en el tercero y quizá en la cuarta fase del feminismo. Hay un feminismo bastante lógico, que es el de hace 60 años, cuando realmente aquí había un patriarcado institucional. El Código Civil prohibía a las mujeres hacer montones de cosas. Sí. O sea, por ejemplo, no podías tener una cuenta bancaria, no podías poner un negocio. No podías salir de viajes sin el consentimiento de tu marido. Exactamente. Y todo eso. Pero todo eso se va desmontando, la legislación esa se va quitando, porque era lesiva para el sistema, ¿no? Explicamos también aquí el gran momento en donde el feminismo institucional legal empieza a destruirse en la Primera Guerra Mundial, cuando se ve que están muriendo tantos hombres en el frente que es necesario que las mujeres vayan a las fábricas. El primero que ve esto es Francia. Francia entiende que el feminismo se había vuelto el patriarcado negativo para el sistema. O sea, que dieron vía al feminismo porque empezaron a ser rentables para el sistema. Bueno, al principio era muy rentable, pero luego ya como hay toda la convulsión que es la Primera Guerra Mundial, entonces se dan cuenta que hay que desmontar las prohibiciones respecto a lo que la mujer puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ya no se pide la autorización del marido para ir a una fábrica, creo que eso en Francia se quita en el año 1916, tal. Todo esto viene del Código Napoleónico, aquí lo estudiamos exhaustivamente.
pero eso no lo hacen los hombres, eso lo hace el Estado. O sea, es una ley. Pero el Estado en ese momento estaba... Sí, pero lo hacen las élites. Gestionado por hombres. Sí, bueno, pero también hay que tener en cuenta que hay que aquello de chercher la femme, ¿no? Buscar a la mujer, ¿no? Cuando las feministas dicen que las mujeres no pintaban, no es verdad. Por ejemplo, la influencia de las mujeres era tremenda. Aquí, precisamente, la legislación patriarcal se hace en los tiempos de Isabel II. O sea, como a ella la echan fuera, la mandan a París exiliada, no da tiempo, pero todo el proceso de copiar la legislación misógina francesa se hace bajo el reinado de Isabel II y sus camarillas femeninas. Por ejemplo, la monja de las llagas, era un reinado bastante femenino el de Isabel II, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo explicamos aquí con muchísimo detalle, muy cuidadosos, pero claro, hay un momento en que todo eso se va desmontando. Y hoy ya pues no hay nada que pueda calificarse de patriarcado legal como sistema jurídico, hace ya mucho. Ya incluso en 1980, es decir, hace 40 años ya no existía. Podía quedar algún residuo ahí en alguna ley secundaria. Que subsistió en la conciencia de algunas personas, varones, sí, bueno, les habían educado en eso en el colegio. Sí. Y también en la conciencia de muchas mujeres. Que fueron también las educadoras. Claro, porque, por ejemplo, vamos a ver, aquí se acusa mucho al PP de tal y cual, pero el PP es el partido que más voto femenino tiene, desde sus orígenes. O sea, que vamos a ver, o sea, vamos a relativizar. Bueno, entonces todas estas cuestiones las intentamos aclarar con muy buena voluntad, pero esto no convenció poco. Inmediatamente se crea una espiral de odio, de violencia contra nuestro libro, de terror, verdaderamente terror. No, era imposible hacer una presentación del libro que no acabara casi... ¿Te refieres a este? Sí, sí, a este. Una pelea, abrazo partido. Por ejemplo, yo quiero recordar ahora mismo lo que me hicieron a mí en Guernica. ¿Qué te hicieron? Pues fue allí una especie de comando de fanáticos y fanáticas, en un intento de poco menos que lincharme, ¿no? La reacción de la gente, yo siempre he tenido mucha gente que me sigue en el País Vasco, muchos textos míos están traducidos al euskera. ¿A qué crees que tenían miedo ellos? Porque cuando la gente va a querer linchar a alguien es que les estás rompiendo algo y están teniendo un miedo atroz. Pues mira, te digo, les mandó el Instituto Vasco de la Mujer. Por cierto, quiero decirlo, yo tengo que saldar esta cuenta con el Instituto Vasco de la Mujer. Yo todas las cuentas las salto, todas, y no es una amenaza, ¿eh? Pero yo tengo la lista de la gente que me ha ido haciendo linchamientos. Bueno, sigamos. Y entonces, pues, todo aquello era absurdo y ridículo, porque, vamos a ver, Vale, entonces, ¿qué miedo tenía el Instituto Vasco de la Mujer? Pues ellos simplemente, vamos a ver, ellos querían destruir una cosa que es completamente verdad, que es la idea, en la cultura vasca siempre ha sido una cultura matrilineal. Sí. Que es, nosotros lo decimos aquí, ellos eso no lo aceptan, porque el Instituto Vasco de la Mujer no tiene nada de vasco, en realidad está conectado con universidades yanquis. Y ellos querían revolver todo este asunto, presentar como la sociedad vasca es súper machista, y entonces introducir todas estas recetas de enfrentamiento entre los hombres y tal. Y como o sea, quitar ese matriarcado para meter otro. Sí, para meter más como... feminista. Claro, pero eso por dinero. Básicamente la gente que se mueve en este mundo es gente que se mueve por dinero. Nosotros lo hemos comprobado, son mercenarios y mercenarias. Claro, querían montarse allí su chiringuito. Hay un libro muy bueno sobre la matrilinealidad vasca, que está en castellano y lo explica con mucho detalle, no recuerdo ahora el título. Y luego está el libro de Mari Carmen Basterrechea en euskera, que es amiga mía, que ella lo explica en euskera y explica que... Pero a mí me sigue quedando una duda, Félix. Sí. Una cosa es que el instituto reciba ese dinero. ¿Hay algo que ha fomentado en esa gente? ¿Hay algo que ha alimentado? ¿Hay un miedo que ha alimentado en esa gente? Eso tú a lo mejor has llegado a pensarlo como reflexión, como cómo puede coger esta gente, venir de esta manera a querer lincharme, porque los que reciben el dinero son unos, pero esa gente en concreto, bueno, puede ser que algunos estuviesen pagados, pero a muchos de ellos les han tocado algo en concreto, ¿sabes? Han alimentado cierto tipo de miedo para que vengan a defender no ese matriarcado histórico que tienen ahí, sino uno nuevo que viene desde el exterior.
Bueno, lo que pienso que ellos defienden es un sistema neopatriarcal. Ellos son verdaderamente la expresión peor del machismo. Y yo allí, cuando hicieron el intento de linchamiento, he tenido más, lo dije abiertamente, yo no me corto nada, ni ellos me impresionan. Además, yo conocía a uno de los linchadores, le conocía de hace tiempo, y la verdad que me daba menos miedo porque le conocía, ¿no? Entonces, bueno, el fanatismo es un fenómeno que surge a partir de... se hace un discurso muy histérico, se exige a la gente que renuncie al pensamiento, por un lado, se les crea una situación de redentores de la humanidad, todos los procesos de redención acaban en genocidios, es decir, si vemos todos los genocidios del siglo XX, todos han salido de ideologías mesiánicas, todos, ¿no? Tanto los nacionalistas como los de tipo marxista y tal, ¿no? Y luego hay mucho dinero por medio. Yo ahora calculo que en lo que llaman España se mueven 1.600 millones de euros en manos de organizaciones feministas, feminazis y tal. Hay muchísimo dinero. O sea, realmente uno se puede ganar mucho dinero pues haciendo una carrera ahí dentro. Hay montones de chiringuitos de todo tipo. Y claro, pues nosotros nos enfrentamos sin nada, ¿no? En el País Vasco el conflicto está muy vivo. Yo estuve allí en noviembre pasado, en el centro del feminacismo allí, que es Durango, y pensé que íbamos a tener un follonazo enorme. Sin embargo, no pasó nada. Yo fui con la plena decisión de no dejarme intimidar y llevar la lucha hasta el final, al acto. Pero es curioso que no se atrevieron. Hicieron un poquito de amenazas en las redes, como hacen siempre, pero yo iba en plan kamikaze dispuesto, porque no estoy dispuesto a que ninguna banda fascista de ningún tipo me intimide y nos prive de un derecho natural que es la libertad de expresión. Yo no le privo a nadie y entonces tampoco me dejo privar. Esto ya lo he advertido muchas veces, por todos los medios me voy a defender, y eso quedó claro en el acto. El acto fue muy tenso, pero nadie se atrevió a ir, ¿no? Porque, vamos a ver, si nos dejamos intimidar por gente que en función de lo que ellos tienen en la cabeza, sea bueno o malo, nos vienen aquí a patear, entonces estamos perdidos, porque estamos permitiendo que en la sociedad bandas organizadas, con buena voluntad o con mala, se impongan. Y esto no puede ser. Es como los bandos del siglo XV, los soñacinos y los gamboínos en el País Vasco, que se dedicaban a correr la tierra matando a gente en nombre de algo que ellos habían inventado. Sí. O sea, eran dos bandos, o las guerras allí que aparecen en Romeo y Julieta. Siempre hay como un cierto tipo de invención. Claro, ellos se inventaban cosas para robar y matar a la gente, y no. Aquí hay unos principios fundamentales, la libertad de expresión, eso no. Quien no la respete no merece respeto. No, pero es que además es lo que más nos enriquece como seres humanos. Sí, fíjate, Beatriz, te voy a decir algo. Yo he visto cómo el feminismo se ha ido empobreciendo por su negativa a contestar con argumentos. Ya. Porque quienes respetamos la libertad de expresión, cuando nos dicen algo que no nos gusta, nuestro cerebro se pone en marcha. A ver cómo contesto, qué libro miro, tal, y a veces ese proceso te lleva meses hasta que dices, ya sé cómo rebatirlo. Esto me ha pasado hace muy poco, pero cuando sabes que no, si algo no te gusta, tú agredes, insultas, amenazas, tal, entonces tu inteligencia va bajando porque no la usas. Sí. Y eso ha llegado ya a un nivel patético, ¿no? Porque, claro, hay cosas que ya las oyes y dices, es que no tienen ni idea, no saben de qué están hablando y tal. No, ¿no? Se ve mucho también ese patetismo en muchos medios. Claro. De comunicación, por desgracia. Claro. Y ahora mismo, fíjate, este es el tomo 1, yo ahora quiero hacer el tomo 2, por cierto, si hay por ahí candidatas, queremos crear un equipo de trabajo, o también candidatos, claro, para es decir, cuál es la situación de la mujer ahora, exactamente ahora, porque esto es la historia, ¿no? Ha habido un patriarcado que ha existido realmente, luego ha habido una etapa supuestamente no patriarcal, los últimos 40 años, y ahora, ¿qué está pasando, no? Y está pasando fenómenos terribles, es como otra cuestión, por ejemplo, se dice, bueno, nuestra causa es tan estupenda que podemos patearnos a quien nos dé la gana. Eso es horrible, porque ¿dónde queda el sentido moral? No, por ningún lado. Claro, porque incluso cuando se libra una guerra justa hay que ponerse límites. Es decir, hasta en las causas más justas no se puede coger a la gente y privarla de sus derechos absolutamente. Eso es una idea incalificable. Es decir, yo no puedo llegar a decir, como yo tengo la razón, ahora cojo este tío y le pateo. Es hacer lo mismo por lo que, contra lo que tú estás luchando, entonces hacer lo mismo. Claro, entonces, esto es una balanza que está en constante desequilibrio. Claro, entonces, a través de este asunto se ha privado a las mujeres de sentido moral. Es decir, la causa más buena tiene que tener límites, porque si no nos ponemos límites, ¿en qué nos convertimos? En monstruos.
Pues sin embargo yo tengo, en esta situación en la que estamos viviendo ahora, yo el tema del feminismo actual es como que no lo estoy siguiendo porque tampoco no lo siento, me parece muy agresivo, me parece que divide mucho. Y yo creo que la humanidad se tiene que unir, te unes con unos, con unos más, con otros menos, da igual, o sea, y el hombre y la mujer para mí son absolutamente complementarios, punto, no le voy a dar más vueltas. Pero ahora mismo, en este momento, con este confinamiento y todo lo que se está generando con toda esta crisis actual que tenemos, sí me da la sensación que hay mucha mujer detrás. ¿Detrás de qué? De todo este movimiento reivindicativo, disidente. Hay mucha mujer, pero no desde una actitud feminista o feminazi, para nada. Sí. Está desde una actitud guerrera y posiblemente aportando como mujer esas ganas de guerrear, pero para proteger a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Yo eso es lo que más estoy observando ahora y me está gustando mucho. Sí, yo entiendo que ya estamos en una etapa que es la etapa posfeminista. Es decir, se acabó el patriarcado jurídico, se acabó el periodo del griterío y ahora ya estamos en una etapa y hay que hacer un balance, de bastantes elementos, porque también es verdad que la ideología feminista ha penetrado mucho en la sociedad porque ha tenido unos medios enormes. Es decir, por ejemplo, nuestro libro pues, no ha podido ir a ninguna librería, o a día de hoy, 8 años después, ninguna librería se atreve a cogerlo. Bueno, hay una, no digo su nombre, y no lo tiene. No lo tienen expositores, lo tienen en un cajón y si quien pues se lo pide... alguien de extranjero lo pide, ¿no? Sí, entonces se lo dan. Todo esto es ridículo. Bueno, así es más divertido comprarlo. Sí, pero entonces hay que hacer un balance de todo esto y comprender todas las lacras que ha dejado. Por ejemplo, creo que lo hablábamos el otro día, lo de el texto este que dice, el discurso que dice que la ley de violencia de género es una ley contra el amor. Esto no lo digo yo, esto es una amiga de Zaragoza, que ya hace 9 años, un articulito muy corto, se llama Lucía. A mí me gustó, yo en esa época estaba estudiando el tema y lo aprendí de ella. Entonces se dice, claro, dice al establecer una desigualdad absoluta, porque los hombres son culpables a priori, no tienen la presunción de inocencia, tienen que demostrar que son inocentes en vez de lo contrario, ¿no? Es el aparato policial, judicial, que tiene que demostrar que son culpables. La mujer puede ser creída simplemente por sus palabras, no tiene que probar nada. Todo esto, pues claro, crea una situación intolerable que va a establecer un conflicto hombres-mujeres que va a dañar el amor y va a dañar el sexo. Luego por ejemplo, todas las teorías estas que han sacado ahora de la agonía del Eros. No me he leído nada, tengo que reconocerlo. Bueno, la agonía del Eros se inventó hace 5 años en Alemania. Sí, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que... Venga, cuéntala. Sí, bueno, la agonía del Eros se dice, bueno, parece que el instinto erótico es algo innato en el ser humano, como comer, como dormir y tal. Y dice, con sorpresa hemos descubierto que no, el Eros se está desmoronando. Dice, ¿no? Por ejemplo, hay también otro texto que se llama La imposibilidad del amor. Yo estoy muy de acuerdo. Bueno, la agonía del Eros... Cuenta más. Sí, la agonía del Eros, pues se ha creado algo que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, que es que el impulso sexual está en declive. Todos los estudios sexológicos, todos los dicen. Por ejemplo, un número decreciente... Eso puede ser por miedo, ¿no? Un número decreciente de coitos anuales, de encuentros sexuales, de tal, ¿no? Año tras año, los estudios que se han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, tal, sí. Explicar esto es difícil, ¿no? Pero la expresión la agonía del Eros es correcta. Y luego está también la imposibilidad del amor, ¿no? Si diferenciamos en el erotismo dos componentes, ¿no? El Eros por deseo, sin más, y el Eros por amor-deseo, ¿no? Entonces el Eros por amor-deseo es más perfecto, más complejo, y el Eros por deseo pues es menos complejo, ¿no? Más simplificado, pero bueno, son dos formas legítimas, ¿no? Entonces, claro, todo lo que ha sucedido, por ejemplo, la demonización permanente del varón, ha creado un fenómeno de castración. El varón actual es un varón castrado por el Estado, porque tenemos que entender que el feminacismo es un aparato estatal.
mantenido por las instituciones. Es muy Pero fácil. claro, esto puede venir también de reacción de la castración previa de las mujeres durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, en ese asunto esto tengo que decirnos así, ahí están los estudios del doctor Serrano Vicens, que le estudia los comportamientos sexuales de las mujeres aquí en los años 50-60, en pleno franquismo, y la conclusión que saca es un libro muy interesante, sus dos estudios. Él era seguidor de Alfred Kinsey, el gran ¿Qué decían sexólogo. los estudios? Pues que la vida sexual de las mujeres era muy intensa y muy rica en la época. ¿En los años 50? 50 y 60, sí. Pues yo no sé, no he oído nunca eso. Pues ahí está De hecho, conozco a varias mujeres que son bastante mayores que yo y es como, ay hija, yo todavía no sé ni siquiera lo que es un orgasmo. Pues los libros están ahí y él... bueno, pero no todos los libros son exclusivamente la verdad. O sea, debe de haber historias de todo tipo. Los libros suyos están basados en 1500 estudios y Alfred Kinsey, el estudioso de la sexualidad en Estados Unidos, hizo un viaje a España y le propuso publicar su trabajo en Estados Unidos. Luego no se hizo porque Alfred Kinsey murió, ¿no? Entonces, sin embargo, ahora lo que se ha encontrado es el fenómeno de la mujer polifrígida. La mujer polifrígida es un fenómeno de los últimos 20 años, el varón es un varón castrado. ¿Cómo se puede ser polifrígida? Polifrígida porque no es que desee, digamos, tener una sexualidad satisfactoria y no lo consiga, eso es la mujer frígida. La mujer polifrígida es que no lo desea. O sea, y es debido, por ejemplo, hay un elemento castrador de la mujer decisivo que es la insistencia obsesiva en el trabajo y en la profesión. Una vez que eso, vamos a ver, el trabajo y la profesión es el elemento principal de destrucción del ser humano hoy, en el varón y la mujer. Pero no solo de destrucción psíquica, física también, ¿no? El infarto de los lunes está institucionalizado en Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí, los hospitales preparan sitio especial porque saben que la gente llega al trabajo los lunes, no lo soporta y le da. O le da la angina de pecho o tal, ¿no? Pero fíjate qué pena, o sea, ¿a qué tipo de sistema estamos? Que la gente sigue en un trabajo que no le gusta, que incluso puede tener un infarto el lunes simplemente por volver a trabajar. Y bueno, los fenómenos, por ejemplo, de Estados Unidos, no se soporta el trabajo, se tienen espantosos dolores de espalda, vas al médico, te receta drogas legales, las drogas legales no te lo quitan al cabo de 2 años y la gente se pasa a la heroína. El heroinómano hoy en Estados Unidos no es un marginal, es un trabajador que no soporta su trabajo y se pone heroína para seguir trabajando, con una edad de 40, muchas mujeres. Entonces están pasando fenómenos muy nuevos que son de hace 10-15 años y que en realidad no se estudian porque la gente vive con esquemas de hace 40 años. Por ejemplo, entras en un debate sobre erotismo y te cuentan las teorías de, pues, por ejemplo, de Wilhelm Reich. Le dice, pero vamos a ver, Wilhelm Reich escribió en los años 30. Esto es ¿cómo era la de Wilhelm Reich? La función del orgasmo. Sí, el organo, ¿cómo era? La función del orgasmo. No, la función no, pero la energía de... el orgón. El orgón, sí. El orgón. Entonces dices, pero eso es del año 36, 37. Ha llovido muchísimo, teniendo en cuenta que la historia se ha acelerado. O sea, hoy pasa más cosas, más acontecimientos en un año que hace 500 en 100 años. Sí, sin Entonces, duda. claro, todo está pasando ahora. Entonces, por ejemplo, la revolución sexual basada en Wilhelm Reich, es un horror, es un error, es un enfrentamiento con lo que es la sexualidad natural. Por ejemplo, el sexo reptiliano ha sido laminado. Nosotros somos mamíferos, básicamente mamíferos. Y entonces el sexo es una función esencial. El cerebro reptiliano controla la alimentación, el sexo y la huida. Es decir, para que la especie sobreviva está el sexo, para que el individuo sobreviva es la alimentación y el evitar los riesgos, o bien, si no puedes huir, el enfrentamiento. Es decir, tenemos un cerebro reptiliano igual que lo puede tener una cebra o un león. Sí. Pero vale, el sexo, vamos a quedarnos en sexo. El sexo reptiliano es un tipo de sexo y luego habrá otros tipos, ¿no? Claro. Porque ese es un poco el más básico. El más básico. Pero cuando se ha atacado, por ejemplo, Wilhelm Reich no tenía ni idea de lo que era ni el sexo reptiliano ni el cerebro reptiliano. Entonces, cuando eso se ha convertido a través de un aparato de propaganda permanente, que lo desarticula, o sea, desarticula el sexo natural, entonces lo que se produce es un colapso, ¿no? Ya sé que hay muchísima gente que me dice, no, tú estás equivocado, Wilhelm Reich encontró la solución al problema, yo creo que no. Entonces, si todo es tan estupendo como se dice, decidme por qué está pasando algo que todos estamos de acuerdo, por qué se está desmoronando la vida sexual de la gente.
Que eso yo creo que nadie lo Para niega. mí porque falta amor y falta esa conexión amor espiritual con la persona con la que tienes que hacer esa unión, ¿no? Bueno, porque realmente también, sí, esas son mis percepciones, evidentemente, porque también se está manejando esa sexualidad reptiliana como un poco la única casi, ¿no? O sea, en la que si además entra un poquito en amor ya no se quiere. Hay un miedo atroz a ese amor. El amor es verdad que se está cayendo, pero claro, en una sociedad de la atomización no puede haber amor, ¿no? Ahora estamos viviendo el fenómeno de los bozales, que es el máximo grado ya de atomización de la sociedad. El otro te pasa el virus, ya se llega a la guerra de todos contra todos de Hobbes, ¿no? El otro no es el que te ayuda, sino el que te infecta. El otro siempre es tu enemigo. Pero, vamos a ver, el amor es erótico y no erótico. El amor no erótico, la amistad se basa en esta idea, pero para que haya amor erótico tiene que haber un componente que es el deseo. El deseo es lo que particulariza. Entonces, el deseo ha sido atacado de una manera tremenda. ¿Por qué? Para impedir el crecimiento de la población. Igual que en China, la política de hijo único impuesta en 1971 se hace a las bravas, la policía partía la cara a las mujeres que tenían 2 hijos, las daba patadas para que abortaran, literalmente, o les mataba a los hijos. Mataban a los hijos. Exacto. Aquí lo que se hace es a través de la ideología de género. La ideología de género es un mecanismo súper sutil, ¿no?, por el cual se va inculcando a la mujer el odio al varón y al varón la vergüenza de ser varón. Y el odio a ser madre. ¿También? Sí, el odio a ser madre, claro. Entonces, a partir de ahí, lo que viene es un fenómeno de antinaturalización que 20, 30 años después hace, por ejemplo, que en la sociedad actual no nazcan niños prácticamente. ¿Qué se hace entonces? Se falsean los datos, como hizo el año pasado en línea, petición del gobierno del señor Pedro Sánchez, que falseó 2 veces los datos sobre nacimientos. 2 veces. ¿Cómo sabes que lo falsearon? Porque publicaron algo y luego lo despublicaron, claro, y lo modificaron. Y luego lo desmintieron y luego lo volvieron otra vez a despublicar. Y este año yo supongo que van a hacer un falseamiento a lo grande, ¿no? Entonces, como la ideología de género nos ha permitido debatir, es decir, nos ha permitido decir, mira, esto es una gran trampa, esto es una monstruosidad, y si entráis ahí vais a acabar triturados, porque ¿cuál ha sido la respuesta femenina a la ideología de género? No se la ha refutado intelectualmente, pero sí es el fenómeno de la depresión. La mujer se retira a la depresión, se ensimisma en su mundo, algo le dice que eso le está castrando como mujer, entonces está el fenómeno aterrador de la depresión y el suicidio. Hay 65.000 intentos de suicidio de mujeres al año. ¿En España? En España. Y 1.000 que lo consiguen. Pero esto, claro, va más. El fenómeno de la depresión es muy grave. No solamente por las drogas que te dan, que son súper tóxicas, ¿no?, sino también porque la depresión cambia la química del cuerpo. Por ejemplo, las mujeres con depresión tienen más posibilidades que nadie prácticamente de desarrollar formas de cáncer, porque se crea una química diferente, se crean conflictos internos biológicos muy importantes, ¿no? Todo esto, la explicación psicosomática del cáncer, aunque algunos la exageran, tiene mucho de verdad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está sucediendo en una sociedad donde la gente, ahora por ejemplo con lo de las mascarillas y tal, la depresión va a llegar a su máximo, ¿no? Bueno, ya está. Ya está llegando. Fíjate, ¿no?, que acabamos de empezar, llevamos unos meses y la verdad es que ya hay mucha gente. Entonces, ahí. claro, la ideología de género, que aquí está relativamente refutada, plantea 2 cosas terribles. Primero, te liberas en el trabajo. No, en el trabajo no se libera nadie. Nadie. Yo empecé a trabajar en una fábrica con 18 años, no me toqué en las narices, yo tengo una experiencia laboral enorme. O sea, cuando yo empecé con 18 años no me liberé de nada. Mi padre me dijo, Félix, tienes que ponerte a trabajar, ¿vale? ¿Qué le vas a hacer? Si tienes que traer dinero a casa, pues vale. Yo fui allí como luego fui a la mili, me dijeron, yo, claro, pero si me dicen, ¿te liberas del trabajo? He dicho, ¿qué? ¿Estáis locos? Y luego, en segundo lugar, pues la prohibición del amor y la prohibición del sexo. Sí, claro, si te mete constantemente la idea de que el varón es tu enemigo,
Entonces, claro, se produce un colapso mental a niveles muy profundos y lo que sale de ahí es una destructuración profundísima de las mujeres, profundísima. Que eso, pues, bueno, la depresión, pero hay otros muchos, una sensación de vacío interior, el odio al niño. Mira, te cuento una anécdota. Yo hace años estaba muy de acuerdo con el feminismo, a mí me daba igual, bueno, hasta que leí una cosa que me dijo, ¿qué? Se me encendieron todas las alarmas. Cuando leí a una feminista decir, los niños explotan a las madres. Bueno, sí, he leído cosas también así. Sí, y dije, ¿qué? Esto es una monstruosidad. Y entonces mi posición favorable se convirtió en, ¿cómo se puede decir eso? Los niños no explotan a nadie, son niños. Yo he visto muchos libros donde ponen cosas aberrantes sobre los niños. ¿Verdad? Y a partir de ello entonces ya cambié, empecé a decir, a ver, tengo yo que mirar esto más despacio, te estoy hablando de hace 25 años, tengo que verlo, y a partir de ahí me convertí en opositor, y ahora en opositor, digamos, enardecido, no lo niego, ¿no? Porque yo me he criado en la sociedad rural castellana donde el cariño por los niños era sagrado. Y tiene que seguir siendo claro, sagrado. Allí es que eso no se cuestionaba. Los niños dan mucha lata, son tal, lo que sea, pero el cariño estaba por encima de todo. Se puede decir que el cariño por los niños es la forma más pura. Es que los niños han empezado a ser hiperactivos, molestan mucho, se les medica para que dejen de molestar. Es verdad que los niños pues dicen que esclavizan, que son... yo alguna vez, es que no me acuerdo la palabra, pero sí, también me encontré con una cosa así como, jolín, a los niños es que hay que ponerles en su sitio porque es que si no son auténticos terroristas. O sea, parecía eso, ¿no? No lo decía exactamente con esas palabras, pero parecía eso, ¿no? Claro. Y luego yo decía, bien, si los niños explotan a las madres, las niñas explotan a las madres, ¿no? Luego, entonces, todo esto de las mujeres, yo no lo entiendo, porque vamos a ver, si estáis demonizando a las niñas, entonces que las niñas son las mujeres de mañana. Entonces, ¿qué me estáis contando de la liberación de la mujer? Me estoy haciendo un lío, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya fui hilando cosas, viendo detalles que no me convencían, ¿no? Porque yo creo que aquí tiene que haber ciertos elementos que estén más allá de toda controversia, uno son los niños, ¿no? Yo no idealizo a los niños, a veces son una castaña que no veas, ¿no? Pero son los niños, claro. Y entonces una relación de amor, el amor, vamos a ver, el amor puro, es decir, por los niños es el más puro de todos, porque uno lo da sin esperar nada a cambio. El amor erótico no es puro porque uno espera algo, espera amor y espera sexo, ¿no? Entonces ahí ya hay un intercambio, pero el amor por los hijos pues es el más puro. Luego vienen otras formas de amor, que es la amistad. ¿Cómo se ha demonizado la amistad? Se ha triturado, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, de vecindad, que eran tan importantes antes. Los vecinos en los barrios eran como la familia, confiabas en ellos, les dejabas las llaves de casa. Ahora ni te saludas. Ahora ni sabes su nombre, ¿no? Entonces todo esto, claro, nos han ido privando de un componente esencial de la condición humana, que es el convivencial. Pero yo diría una cosa, Félix, a mí es que esto me llama muchísimo la atención siempre, y es... parece que la masa se comporta de una manera según las supuestas élites dicen que tenemos que ir actuando y reaccionando. O sea, es como que nadie se plantea si siente que está bien o no está bien. O sea, nadie se conecta consigo mismo con lo que sienten cada uno, porque yo creo que aquí cada uno hemos venido a algo. Da igual uno que sea Napoleón, el otro que sea no sé quién, o que sea simplemente alguien que cuide maravillosamente a sus hijos, pero que siempre se esté gestionando por una gente que están jugando a ser dioses para decir cómo tenemos que ir de una manera o de otra, cómo hay que hacerlo así, y si no lo haces así, cómo hay que reaccionar ante los que van al contrario, pero ni siquiera cada uno se plantea, oye, es que a mí me gusta hacer las cosas así. Y respetarse a uno mismo, llegar a esa conclusión, ¿no? Porque es que aquí parece que están manejando hilos de la masa así porque sí. Y entonces se crea este tipo de historias, ahora las feminazis, ahora los no sé qué, ahora los machos son así, ahora tenemos que reaccionar de esta manera. ¿Y por qué? Bueno, esa nos lleva a una sociedad que no respeta la libertad de conciencia, una sociedad volcada en la manipulación constante del ser humano, no solamente a partir de ideas, sino a partir de instituciones y estructuras. Por ejemplo, vivir en las ciudades en casas de 70 metros cuadrados, pues te impide todo.
O sea, en bloques anónimos donde no conoces a nadie, ¿no? Donde no hay ninguna función colectiva, porque... Sí, pero hay mucha gente que no le gusta vivir así. Sí, ¿Por qué están viviendo así? pues porque quizá no tengan otros recursos o porque viven en un estado de confusión Claro, pero mental es entrar fuerte. en la trampa Sí. constante de cómo tienes que hacer y tal, acabas obedeciendo, no tienes recursos, estás en un sitio de 70 metros cuadrados, ahora con el confinamiento, imagínate la cantidad de gente que se ha dado cuenta de no estoy viviendo donde quiero vivir, ni estoy haciendo la vida que tengo que hacer, por lo tanto, no estoy viviendo, Sí. estoy obedeciendo a lo que me han dicho que tengo que obedecer. Bueno, pero la solución sería una sociedad donde haya verdadero debate, verdadera confrontación de opiniones, ¿no? Porque ¿qué ha sucedido con...? Confrontación no, a lo mejor simplemente enriquecimiento de Sí, opiniones. confrontación quiero decir ponerlas frente a frente, no en el sentido de enfrentamiento. Vale. Pero, por ejemplo, la ideología de género no se ha permitido un debate abierto. Ya. El linchamiento ha sido total. Los que nos hemos opuesto a eso hemos sido arrastrados por el suelo a niveles tremendos. Yo sé de gente que se ha opuesto a la ley de violencia de género y ha acabado en el hospital con una depresión, incluso muy enferma, porque te han creado unas campañas en las redes sociales que te han dejado destrozado. Entonces, esto, una sociedad totalitaria que impide el poner frente a frente, es decir, quiere decir escuchar diversas opiniones. Eso no se hace, tampoco se está haciendo ahora con el confinamiento, simplemente esto es el bien y ya está. Y el que, pues esto, pues te insulta. Y el que no y tal, es el malo. Es el malo. Entonces, claro, lo que hay que hacer ahí es plantear que se tiene que permitir todas las opiniones que se difundan en condiciones de relativa igualdad. Yo recuerdo un señor, le conocí casualmente, ¿no? Le había escrito un libro sobre una cosa muy curiosa, sobre las denuncias falsas que habían puesto mujeres a hombres. Y él se había dedicado durante unos años, ya jubilado, a recopilarlas. Todo inocencia, el hombre era todo inocencia. Y entonces publica, hace una autoedición de su libro también, ¿no? y la lleva al Corte Inglés. Sí. Y entonces se queda aterrorizado cuando el Corte Inglés le llama, las feministas le presionan y entonces le echan a patadas con sus libros, se cierran todas las librerías, su vida se derrumba, le organizan una serie de campañas de desprestigio tremendo y él se reduce a presentar su libro en bares por ahí, ¿no? Así con 3 o 4 personas hasta que ya se cansa, ¿no? Pero lo mejor de todo, o lo peor, era cuando le mirabas a la cara y te dabas cuenta del miedo que tenía sobre los ojos. Cuando él lo único que pretendía era un libro bastante suavecito, diciendo, pues este es el caso, porque me lo han contado, estos son, bueno, pues él era, me parece, tenía la carrera de Derecho, aunque no había ejercido. Y dije, esto es intolerable, vamos a ver, una persona tiene derecho a decir eso y lo contrario. Es decir, cualquiera tiene derecho a hablar. Sí. Entonces, si nosotros permitimos que a alguien se le linche y se le linche de la forma más brutal y despiadada por explicar algo que ni siquiera era doctrinal, porque eran, me parece que 20 casos que había reunido, entonces, ¿en qué mundo vivimos? Esto no es más que el franquismo que la izquierda ha incluido, ha recreado, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que se produce distorsiones muy profundas en la psique. El cerebro reptiliano se colapsa, luego está el cerebro mamífero, que es ya, digamos, un nivel superior de conciencia, y luego ya está el cerebro humano, ¿no? Pero muchas funciones del ser humano tienen que ser regidas. Por ejemplo, está claro que quien ha hecho la ley de violencia de género sabe mucho de cerebros reptilianos, sabe que ciertas cuestiones inconscientemente en la parte más profunda de la psique no son aceptadas. Por ejemplo, bueno, no quiero entrar aquí, el fenómeno de los olores en el eros y los olores. Eso, ellos saben pues a mí hacer. eso me parece súper interesante. Sí, o por ejemplo, fenómenos de, por ejemplo, como el reconocimiento, cuando esto se estudia la sexualidad de los mamíferos. La sexualidad de los mamíferos es un automatismo. La sexualidad humana es infinitamente más compleja, pero tiene algunos componentes. Por ejemplo, no se puede tampoco escribir libros objetivos sobre la sexualidad de los mamíferos. Ha llegado a un fenómeno increíble, todo está prohibido. Ay, se me está ocurriendo una cosa que me contaron ayer, me lo contó Luis de Miguel, que era fue a un hospital una gitana, y entonces cuando volvió del hospital, ya curada o lo que fuese, y entonces su marido fue y denunció al hospital. ¿Sabes por qué? Porque no olía a hembra.
no olía a mujer. Algo le habían hecho, a lo mejor la habían medicado mucho, que cuando te medicas mucho también hueles diferente, Sí, claro. o la habían duchado, no lo sé, pero Sí, sí. no olía a mujer. Pues sobre esto es muy triste, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, la sexología oficial no se atreve a entrar en el asunto, porque se la juegan. Y entonces lo que hace es hacer encuestas sobre comportamientos sexuales, algunas muy interesantes, muy bien hechas, sobre todo en Estados Unidos, que tienen un grado de credibilidad enorme porque se hacen muy bien, ¿no? Te explican la metodología y todos dicen está declinando, ¿no? ¿Qué es lo que está subiendo? Está subiendo la prostitución. La prostitución está subiendo, por ejemplo, aquí en España es el país de Europa que más practica la prostitución. A mí algo me parece aterrador y espantoso, pero no prostitución de mujeres, está creciendo muchísimo más la prostitución de gigolos para señoras y señoritas, pero esa es la que está más subiendo. Sí. Luego la masturbación, el fenómeno de la masturbación, bueno, hay que estudiar mucho de eso, pero por ejemplo, gente que quería decir, pero vamos a ver, la masturbación, esto que se ha mitificado, pues era lo que se recomendaba en los cuarteles, en las minas, en los barcos de guerra, en los ejércitos en la Primera Guerra Mundial. No tengo ni idea, ¿no? Sí. ¿Qué les decían? Pues claro, decían, bueno, pues cada 3 días... Un barco de guerra, por ejemplo, un submarino nazi en la Segunda Guerra Mundial, que estaban 11 meses bajo el agua, pues la masturbación, ¿no? Entonces de repente surge una escuela, como siempre originada en Estados Unidos, que dice que eso es maravilloso. Entonces, cuando hay gente que protesta diciendo que eso no es verdad y que eso no tiene nada de progresista, por ejemplo, los conventos lo hacían, se les decía a la gente que A mí es que me sigue llamando la atención que alguien te tenga que decir cómo tienes que hacer las cosas. Sí, pues eso, hay manuales de sexología aterradores, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Y luego está otro fenómeno más terrible que es la pedofilia. Sí, y además pedofilia, ahora está saliendo mucho a la luz. Pero mira, la pedofilia eso ya lleva hace muchos años. Sí, pero Miles. Lo que era antes un fenómeno marginal ligado a cuestiones secundarias, a un número pequeño, ahora se ha convertido en un fenómeno general, ¿no? Muy general, muy... claro, pero eso proviene de una distorsión muy profunda en la base misma de lo biológico de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, de todo esto lo que está surgiendo es un caos. Por ejemplo, las clínicas de fertilidad. No, las clínicas de fertilidad no pueden resolver el problema de una concepción correcta. O sea, el momento de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y se instalan en el útero, que es rapidísimo, todo eso, tienen que darse en unas condiciones donde haya verdaderamente un desbordamiento del amor y el deseo. No pueden ser el resultado de una inyección en una fría sala, eso es imposible. Sí. Lo que sale de ahí, o sea, al ser, no quiero decir humano, no quiero ofender a nadie, pero es realmente humano cuando en las granjas de ganado ya no se hace. O sea, hay muchas granjas que han visto que no pueden seguir con la inseminación artificial. ¿Por qué? Hay una degradación del animal que nace, porque el momento de la monta es un momento de efusión máxima en el cual tiene que haber una serie de descargas hormonales y, digamos, nerviosas muy profundas, en la vaca, si es el caso, que es lo óptimo para que el óvulo se forme el cigote con el espermatozoide y luego se instale. Si eso no se da, es lo mismo en los seres humanos. Claro. Por ejemplo, el momento de la concepción, es decir, el momento del coito reproductivo es especial y sin embargo, no, incluso gente que ha ido muy adelante en la sexología te dividen. La sexología, ellos empiezan, dicen, bueno, se olvidan del momento de la concepción, luego dicen los 9 meses del parto, los 9 meses de la concepción, luego el parto, luego el amamantamiento y tal. Pero el momento de la concepción es decisivo. Quienes hemos tenido la suerte de criarnos en sociedades ganaderas, como ha sido mi caso, lo hemos visto mucho de pequeño, cuando era el ganado, estaba en el monte, era un ganado salvaje prácticamente, entonces te das cuenta, lo observas. ¿No? Y entonces observas que tiene que haber un óptimo de deseo, ¿no? Y si no, no. Y en el ser humano tiene que haber, si es posible, un óptimo de deseo, un óptimo de amor. Claro, entonces entramos aquí en el problema de la degeneración física del ser humano, porque se cuentan muchas cosas, por ejemplo, la degeneración por la mala alimentación, verdad es, pero ¿y la degeneración por la falta de deseo erótico? El deseo erótico es un estimulante permanente. ¿Hay algún estudio de esto? No, los hay, no. Pero yo leo entre líneas el miedo que la gente tiene a escribir. Si es que esto es terrible que la gente, los sexólogos, ellos mismos,
inmediatamente les planteas, que ellos lo saben, hay muchos sexólogos que saben que es así, pero cuidado, ¿eh? Yo aquí cito algunas cosas en este otro libro, Erótica creadora de vida, pero claro, hay un fenómeno que es, había que cercenar la demografía, la natalidad. Entonces no se podía hacer con leyes policiales como en China, entonces se hizo por la ley de violencia de género y por la entonces ideología es que de estamos género. siempre en lo mismo. Hay demasiada gente para algunos en el planeta y entonces se ataca por diferentes vías, ¿no? Estamos siempre en lo mismo. Cercenar esa demografía es una manera de demasiada hacerlo. gente, quizás hace 50 años, ahora desde luego. Vuelvo Ahora a recomendar no. el libro de estos autores canadienses, se llama Un planeta vacío. Sí, Vacío. sí, hay Y muchos bueno, vídeos también que Europa, circulan claro. mostrando que el planeta hay muchos sitios a donde ir. Lo que sí está muy lleno son todas las urbes. Están Sí, muy está lleno de llenas ancianos, y de gente de tercera solitaria. edad. Sí, o sea, Entonces, claro, yo me pregunto, si nuestra sociedad es tan moderna y tan tal, ¿cuándo se va a permitir una discusión libre sobre erotismo, amor y sexualidad? Yo estoy deseando, ¿no? Pero inmediatamente es que te trituran. Por ejemplo, el libro famoso de este autor alemán, que no recuerdo el nombre, se llama La agonía del error. Él tiene muchísimo cuidado con lo que dice, muchísimo. Lo ves perfectamente, es un librito pequeño, 90 páginas. luego me lo apunto. Sí, muchísimo cuidado, porque sabe perfectamente que si se pasa va a hundir su carrera académica, le van a dejar sin trabajo y le van a convertir en un apestado. Por ejemplo, alguna sexóloga como la belga Esther Perel, que dice cosas muy interesantes sobre sexualidad, pero las da con cuentagotas. Hay miedo, hay muchísimo miedo, porque la sexualidad tiene muchas cuestiones también. Una sociedad con una sexualidad potente es una sociedad donde los hombres y las mujeres están muy unidos. Exacto. Y eso es peligroso políticamente. Sí. ¿No? Y luego una sociedad donde hay mucha energía. Y me voy un poco más allá, me podéis llamar friki si queréis, pero una buena unión entre un hombre y una mujer no solamente es que están unidos y hacen una sociedad unida frente a los que quieran manejar esta sociedad, jugando a ser dioses, sino que además es una conexión espiritual muy potente. Claro. Y desde la espiritualidad no se puede manipular a nadie. Desde una espiritualidad sin esos dogmas, sin nada, o sea, sino simplemente a qué has venido tú aquí a este mundo y lo haces en compañía de quien quieres que esté el amor contigo. es un elemento decisivo, ¿no? Es el componente decisivo de la vida humana, ¿no? Cuando te dicen lo que la gente necesita es la versión socialdemócrata, necesita un trabajo, te pagan bien, una casa y salud, o un sistema de salud. Te dices, bueno, ¿y las necesidades emocionales dónde quedan? Porque eso vale también para un animal. Por ejemplo, para un mulo vale lo mismo. Para los socialdemócratas, y nuestro gobierno actual es socialdemócrata, no diferencian entre un mulo y un ser humano. El ser humano tiene otra cosa, tiene primero necesidades emocionales, amor, afecto, erotismo y necesidades intelectuales, a comprender el mundo en que está. ¿No? Y luego tiene otra necesidad muy ligada a las primeras, que es la necesidad convivencial, lo convivencial, ¿no? Todo eso se ha cortado. Entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Todo eso se está cortando, claro. Se han reducido a lo que yo llamo biologicismo del peor estilo, pero entonces, claro, yo tengo muchísimo contra la sexología actual, ganan muchísimo dinero, porque es tal el caos que se ha creado que las clínicas sexológicas se están forrando. Muy perdida, sí. Si van allí, por decirte 4 cositas que son ridículas lo que te dicen, pues te cobran mucho dinero, ¿no? Pero claro, el problema no está en un tratamiento, sino está en una transformación de la conciencia y de la práctica, ¿no? Entonces esto no se hace, ¿no? Y yo espero que tendría que salir pues una sexología disidente, una sexología otra contraria. cosa más disidente. Claro, que no están saliendo cosas. Claro, pero ahora es un buen momento, ¿no? Porque también es verdad que hay un fenómeno. Como la situación demográfica en 5 años va a llegar al extremo, entonces yo entiendo que ciertos sectores incluso del poder empiezan a plantearse si la ideología de género les interesa. Entonces ya cambiarán la moda. Claro, y eso puede llevar a que, por ejemplo, se haga la abolición de la ley de violencia de género. En China, por ejemplo, en el año 2015, cuando ven el desastre que han creado porque ya no tienen mano de obra, entonces no abolen la ley de hijo único, pero sí la dejan sin aplicación. En el limbo. Sacan un decreto diciendo que si una mujer tiene 2 hijos no va a ser penalizada. Que no ha servido de nada porque, vamos a ver,
El aprendizaje de la maternidad, como el aprendizaje del eros, es un fenómeno que es milenario. Entonces, como allí durante 40 años casi muchísimas mujeres no lo han tenido, entonces se ha producido una ruptura. O sea, en el ser humano el ser o el erotismo es innato, pero también es aprendido. Entonces, cuando se produce un corte, por ejemplo, con estas versiones simplonas, por ejemplo, no sé, yo estoy deseando, por ejemplo, que se haga una crítica demoledora a la pornografía de Internet. Es antierótica, contraerótica, es lo peor de lo peor, basura pura. Y no lo digo desde ningún punto de vista rancio, sino simplemente si la gente que consume eso es una forma de castración, sobre todo en los varones. Sí, pero no, eso no es el otro día alguien me dijo una cosa muy interesante, me dijo, fíjate, piénsate una cosa, Félix, las páginas de pornografía son muy caras de mantener colgadas en Internet, todas son gratis, piénsate por qué. ¿Quién paga eso? Las grandes transnacionales, porque esas páginas no son baratas, hay cientos, los vídeos que allí se hacen por profesionales, por cierto, todos malísimos y repugnantes, que no tienen ni idea. Deja de mirarlos. Y, no, yo te puedo decir que si los miro por obligación, y estoy diciendo, joder, qué sí, no, bueno, hay muchas veces que hay que observar lo que hay para poder Pero sería definirlo. Muy importante, sí, yo me meto en toda clase de fregados de esto. Pero, ¿cuándo se podría decir, bien, vamos a hacer un intento de recuperar un erotismo y un amor que tenga conexión con los elementos de la naturaleza, ¿no? Con lo que es el ser humano como ser natural, ¿no? ¿Pero por qué? Realmente porque, claro, la pornografía lleva la masturbación, básicamente, ¿no? Entonces, los fenómenos masturbatorios, que yo siempre lo he defendido, a mí esto me ha costado a veces conflictos enormes y también algún linchamiento, pues he dicho, no, a ver, ¿qué estáis diciendo de la masturbación? Porque lo que estáis diciendo es muy grave. Porque, primero, es solitaria, y el amor nunca es solitario. Hay un elemento de autoamor, pero el amor y la soledad, pues es como, no sé, una fabada asturiana sin fabada ni... sin faves, ¿no? Es la mitad de amor. Claro. Sí. Entonces, cuando estas cuestiones se plantean, se ha producido una distorsión tan enorme que ahora debería de ser el momento en que se nos permitiera decir la verdad, ¿no? Se dice que esta sociedad es libre, no es verdad, no se permite decir la verdad en nada. Es decir, tienes que jugártela, tienes que entrar ahí, tienes que aceptar todas las, como llamamos, jaurías, porque esto funciona por jaurías. Siempre te llegan los apaleadores y apaleadoras y los a apaleados. darte una tunda. Y los obedientes. Y entonces tienes que estar ahí aguantando, ¿no? Pero yo ahora soy más optimista porque creo que el sistema está generando contradicciones internas que lo hacen imposible. Por ejemplo, pues que busque en Internet informes sobre comportamientos sexuales. En los últimos 5 años, todos son pesimistas, todos. Yo los colecciono, tengo ya 20 muchos, ¿no? Algunos en inglés, otros en castellano, otros con subtítulos, todos. Y claro, ¿cómo se explica esto? Es aberrante porque se suponía que el instinto sexual era muy innato, pero el instinto sexual está en decadencia, el instinto de supervivencia está en decadencia, porque ahora lo que triunfa es el suicidio. Yo lo que me pregunto es cuándo el instinto sexual fue como tenía que ser, ¿en qué momento? Pues hasta hace 100 años funcionaba bastante bien. No lo sé, porque me imagino que también habría otros momentos en los que decían que las cosas tenían que ser de una manera o de otra. Yo creo que vuelvo a lo mismo, o sea, cada uno individualmente tiene que realizar su camino e investigar y no dejarse tanto por las modas. Pero bueno, vamos, mira, aquí hay una mosca ya molestando. Vamos a ir finalizando, Félix. A mí me gustaría que dijeses 3 cosas que creas que, porque claro, hemos empezado hablando de la mujer y acabamos hablando de sexo, esto no es muy serio, pero bueno, es muy interesante, ¿eh? Pero me gustaría que dijeses 3 cosas que creas o caminos por los que creas que deberíamos de ir caminando en este momento, porque yo creo que este momento, que es una gran crisis del sistema, podemos estar en la queja o podemos decir, esto es un muy buen momento para coger y decir, venga, lo vamos a hacer así, porque se está deconstruyendo todo, el sistema se va a ir al garete, muchas cosas, entonces, ¿qué cosas puedes ver, por dónde podemos ir yendo? Bueno, la primera es recuperar el conocimiento objetivo de la realidad, una vez que los sistemas de censura se están desmoronando. Los está desmoronando la realidad.
los está desmoronando porque, claro, aquí se ha sometido a una camisa de fuerza a la sociedad y esa camisa se está cuarteando porque la sociedad se está hundiendo. Eso sería lo primero. Y eso se hace a través de un debate libre donde todas las partes tengan derecho a expresarse en igualdad de condiciones y no venga nadie en plan fascista a imponer sus ideas, por muy maravillosas que se crea la persona en cuestión o el grupo en cuestión que son. En segundo lugar, yo creo en una solución colectiva y convivencial. Hay que recuperar lo convivencial, lo relacional. Para mí eso es decisivo. Tenemos que resocializarnos, tenemos que buscar colectivos, redes, contactos, conexiones, buscar calor humano, porque lo que viene es muy gordo, el derrumbe de la sociedad es muy grande y esto hay que vivirlo colectivamente. Pero un colectivismo o un comunalismo que no anule al individuo. El individuo es sagrado. El individuo, como persona sola. Pero esa persona sola luego se debe buscar con sus semejantes sistemas de cobijo para la ayuda mutua, por ejemplo, para incluso también la búsqueda de soluciones convivenciales y soluciones de reflexión. Y en tercer lugar, hay que recuperar la noción de combate. Combate significa batalla, significa lucha, significa acción. No se puede tener tanto miedo, vivimos en una sociedad de cobardes, cobardes y cobardas, como digo yo, y tenemos que buscar y dar la cara, hay que aprender a dar la cara, porque el mundo de los cobardes es el mundo de las personas deprimidas. La cobardía lleva a la depresión, porque te produce instintivamente cuando se es cobarde, dices, joder, me están pisando, entonces, ¿qué pasa? Te produce una angustia interior muy fuerte, hay que salir y dar la cara. Dar la cara con respeto, con cortesía, pero darla. Y también porque si no nos aplastan, es que no podemos dejarnos pisar. Aquí cierta gente subvencionada por el Estado, grupos parapoliciales que se han dedicado a sembrar el terror, llevan mucho tiempo sembrando el terror. De muchas maneras, se puede sembrar el terror por las redes sociales, haciéndoles campañas a tal o cual. Ha llegado el momento de coger a esta gente y ponerle en su sitio y superar el terror. Entonces, inteligencia, sociabilidad y valentía me parecen las tres cuestiones con las cuales podemos salir adelante bastante bien. Hacen falta más cosas, pero estas tres en un momento en que realmente pues, la humanidad, sobre todo las sociedades de la modernidad, como es las nuestras europeas, han entrado en su momento de caída. Yo añado una. ¿Cómo? Yo añado otra más. Dime. Amor a la humanidad. Claro, bueno, el amor a la humanidad es la base de la sociabilidad, ¿no? Es decir, creer que la humanidad merece la pena, porque ahora mismo... Claro, es que ahora se está diciendo que la humanidad somos el virus, el tal, no sé qué, somos malos, violentos, tal. No, claro. La humanidad es mucho más hermosa. Claro, se ha dicho, por ejemplo, la humanidad ha creado la crisis ecológica. Pues no. Es falso. Bueno, o sea, vamos a ver, esa antropología, que yo la llamo antropología pesimista, es la antropología de los fascismos y de todas las corrientes totalitarias de la historia, donde te sitúan, por ejemplo, la Iglesia Católica decía, sois pecadores, luego necesitamos un Estado que os controle, una Inquisición que os queme, porque si no, hacéis cosas malas. Y ahora se ha dicho lo mismo, ¿qué se nos dice? Los seres humanos son machistas, son racistas, son no sé qué, son islamófobos, son homófobos, son indisciplinados porque no van con el bozal puesto, y no queda más remedio que la solución policial, que es garrotazo y tentetizo. Pues no es verdad. Los seres humanos no somos buenos ni perfectos, pero tenemos una capacidad de perfección y en general cuando se hacen llamamientos al corazón de la gente se siguen mucho más que cuando se hacen llamamientos a base del miedo. El miedo es un fenómeno muy negativo. Entonces, pues esas cuestiones, el fenómeno más importante destructivo. ahora mismo, eso es lo más importante, ese llamamiento al corazón, ese llamamiento a la unidad del ser humano, yo creo que es lo más importante ahora en el momento en el que estamos viviendo y es en lo único casi que tenemos que crear esa base ahora mismo. Bueno, hay problemas muy complicados, hay cuestiones que requieren un esfuerzo intelectual grande, pero si a un sector de la sociedad se le premia y se le da una inmensa cantidad de dinero porque sigan vendiendo su bazofia y a los demás se nos persigue continuamente, se nos reduce a la marginalidad y encima se nos insulta y se nos amenaza, pues claro, lo nuestro no podemos ir muy lejos, pero hemos avanzado bastante, desde que el libro salió. Claro que sí, y ahora mucho más cuando todos estos sectores de violentos y de agresores están en una crisis enorme, ya no saben dónde meterse, les nacen problemas por todos los lados y bueno, han pasado los años y lo que dice el refrán, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y sí, está pasando el cadáver del enemigo, ahora nos toca a nosotros, ahora nosotros vamos a mover ficha. Eso indudablemente. Muchas gracias, Félix, por esta entrevista conmigo.
Y nada, espero que sigáis viendo las demás entrevistas que hacemos para este primer congreso de Scabellum, que son, la verdad, muy interesantes. Muchas gracias. Gracias, Hasta Félix. luego. Gracias a ti y hasta luego.